Timothy Clooney nació el 6 de mayo de 1961 en Lexington, Kentucky, siendo hijo del famoso presentador de televisión Nick Clooney y la modelo Nina Bruce Warren. No es exagerado decir que esta familia lleva la política en la sangre. La bisabuela de su madre, Marion Sparrow, fue tía de Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos, recordado por abolir la esclavitud y por el atentado que le quitó la vida en 1865, cuando disfrutaba de un espectáculo en su palco presidencial del Teatro Ford. Como un capricho del destino, otro hecho de violencia política volvió a sacudir a la familia 100 años más tarde, en la vida de Rosemary Clooney, tía de George. Rosemary fue una famosa estrella del music hall en los años 50. Sus canciones Hey There y Come On My House encabezaron las listas de éxitos de su época y tuvo un breve triunfo en el cine con la película El Camino de las Estrellas de 1953. Pero la mujer también es recordada por ser íntima amiga de Robert Bobby Kennedy, el hermano del presidente John Fitzgerald. Bueno, ambos pasaron a mejor vida. La noche del 6 de junio de 1968, la señorita Clooney estuvo presente en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, donde Bobby lanzó su campaña presidencial de cara a las primarias demócratas. Poco después de medianoche, un estruendoso aplauso celebró las palabras finales del carismático sobreviviente del clan. Para evitar que caminara entre el público, sus colaboradores decidieron que saliera por la cocina del hotel, en dirección a la sala de prensa. La joven Rosemary Clooney lo esperaba al final del pasillo. Ella llegó a ver al hombre que se interpuso ante Bobby y, sacando un revólver calibre 22, le disparó a quemarropa en la cabeza y el cuerpo. El final del hermano menor de Kennedy fue el golpe más doloroso de su vida, una depresión de 8 años de la que nunca se recuperaría. Esa misma noche, su propio hermano menor, Nick Clooney, transmitía la noticia en la televisión local de Kentucky, exponiendo las armas de juguetes de su hijo George Clooney para lanzar un mensaje moralista contra el derecho a las armas, siendo que los que se cargaron a los Kennedy no eran precisamente civiles privados. Y si no me creen, invitados a visitar esta entrevista muy suculenta al respecto, donde ahondamos en el tema. Pero bueno, continuemos. Centrémonos unos instantes en este personaje, en Nick Clooney, el padre de George. En su juventud, Nick había buscado triunfar como actor en Hollywood, siguiendo los pasos de Rosemary. Su famosa hermana enviaba periódicamente cartas a las productoras, buscando colocarlo en alguna cinta, mas no sea de bajo presupuesto, pero nadie lo aceptaba. Vencido y arruinado, el muchacho dejó California y regresó a Kentucky. Allí la suerte comenzó a mejorar. Empezó a hacerse popular en la radio, donde daba las noticias locales, y para cuando nacieron sus dos hijos, Adele y George, ya era toda una celebridad local de Lexington. Pronto la familia se trasladó a Cincinnati, Ohio. Allí el periodista llegó a su cumbre con The Nick Clooney Show, un programa de entrevistas matutinas televisivas. Era una verdadera estrella, recuerda George. La gente se volvía loca cuando papá pasaba junto a ellos. Desconocidos lo frenaban en la calle. Mi padre era Dios. Me encantaba ser el hijo de Nick Clooney. Pero esa fama descomunal pronto se convirtió en un problema para los pequeños. Temerosos de cuidar su imagen pública, fueron sometidos a un riguroso manual de comportamiento. Un guión donde se estipulaba cada detalle, desde cómo usar el tenedor hasta un modo elegante y erguido para caminar. Una noche la familia se dirigía a una cena de gala con un pésimo ánimo general. Los padres, que habían discutido, apenas se dirigían la palabra. En el asiento trasero del Buick, George y su hermana peleaban. De repente Nick frenó en seco y tiró con fuerza el cabello del varón. Entonces alguien abrió la puerta y una multitud de gente apareció en la vereda, vitoreando a la estrella. El tirón de pelos se convirtió así en un tierno coscorrón. «Qué lindo estar aquí, ¿verdad, niños?», dijo entre dientes. «Sí, papá, es maravilloso», respondieron los querubines aterrorizados. En las siguientes 2 horas los Clooney se comportaron como la familia ideal, pero al volver al coche, Nick descargó su furia contra el niño y ya no había máscaras de dulzura. Todo esto se sabe por el juicio de divorcio de los Clooney, padre y madre. Pero bueno, otra experiencia traumática fue la trágica noche donde Bobby Kennedy efectivamente se fue de este mundo. Cito: «Mi padre entró en mi habitación y gritó: ¡Dame todas tus pistolas de juguete!». Obedecí de inmediato. Metió en una bolsa
bolsa todo lo que pareciera un arma y al día siguiente dijo en la televisión: miren, mi hijo me obsequió sus juguetes. Me dijo que ya no quería usarlos para divertirse, que todo esto es una tragedia. Aquella obsesión por aparentar adquirió muy pronto tintes progresistas. Cuando estaba en quinto grado, Clooney fue reprendido duramente por su progenitor, ya que no defendió a un compañero de clase que recibió un insulto racista de otro niño. Pero no le importaba el fondo moral del asunto, que por supuesto es muy importante. Desde esta casa estamos totalmente en contra de cualquier forma de discriminación, y especialmente esa forma de discriminación. Según la madre de Clooney, lo reprendió diciéndole: eres un bobo, por no haber dicho nada ahora dirán que nosotros somos racistas. Estás mal, los tiempos han cambiado, adecúate a la época. En adelante, cada vez que George escuchó a alguien usar esa palabra tabú, se abalanzó mecánicamente sobre el agresor, sobreactuando un compromiso con la diversidad que realmente le era ajeno. Y esto de hecho le generó palizas inolvidables. Llegó a tener una pelea con 4 o 5 bravucones rednecks que lo mandaron al hospital, pero su padre, lejos de entristecerse o de preocuparse por el estado de salud de su hijo, habló muy orgulloso de este episodio ante numerosos amigos e incluso lo sacó a la luz en una emisión nocturna de su programa. Esta presión creciente, ya ven, comenzó a dejarle secuelas físicas. George, que había aprendido a leer prematuramente a los 4 años, fue diagnosticado con dislexia a los 8. A los 13 sufrió parálisis de Bell, una lesión de un nervio craneal que le llegó en medio de un restaurante y por el cual se desmayó. Mientras bebía un vaso de leche, el líquido comenzó a gotear por su boca paralizada. Nick se puso nervioso. Había sido reconocido por otros comensales y creyó que su hijo lo desafiaba. ¿Por qué me torturas así?, le comentó por lo bajo. Vamos al baño, te voy a enseñar a respetarme. Pero antes de que pudieran hacerlo, George se desplomó sobre la mesa. Le picaba la cara, tenía la lengua entumecida y era incapaz de cerrar los ojos. Sus compañeros crueles empezaron a llamarlo Clune Dog, subrayando su apariencia canina. Otros incluso lo rebautizaron Frankenstein. Cito las memorias de Clooney: estaba devastado. Realmente fue el peor momento de mi vida. Ya sabemos lo malos que pueden ser los pequeños. Se burlaron de mí y me insultaron sin piedad. Tampoco colaboró a su equilibrio emocional las constantes mudanzas de la familia por motivos de trabajo. No fue hasta 1974 que Nick y Nina se instalaron en una lujosa casa de 2 pisos en el río Ohio en Augusta. 5 años después, un ya joven George Clooney obtenía su título de bachillerato. Por entonces soñaba con ser un deportista profesional e hizo todo lo posible para entrar en los Cincinnati Reds, 5 veces campeones del World Series de béisbol. Pero a pesar del entrenamiento diario, no daba la talla y lo sacaron del equipo. Para él, no poder satisfacer a su padre era una pesada cruz. Sin un norte claro, George eligió seguir los pasos de papá cursando periodismo en la Universidad del Norte de Kentucky. Su desempeño nuevamente fue deficiente, pero no le faltó diversión. En lugar de ir con apuntes y libros bajo el brazo, Clooney paseaba por el campus con marihuana y cocaína que convidaba generosamente a sus colegas. Durante 2 años de mi vida, todo giraba en torno a las drogas y las mujeres. Todo estaba permitido en Kentucky, recuerda con nostalgia. En mayo de 1981, su tía Rosemary y su marido, el actor puertorriqueño José Ferrer, pasaron unas cuantas semanas en Lexington para rodar el largometraje And They're Off. El tema de la película eran las carreras de caballos y requerían muchos extras para interpretar a los jinetes. Por pedido de José Ferrer, George se acercó al set para rodar una sencilla escena. Consistía en cruzar un campo con la cabeza gacha y un fardo de heno sobre los hombros. Pero mientras desfilaba por el prado, rodeado de cámaras profesionales, el muchacho tuvo una revelación, una auténtica epifanía. El propósito de su vida era convertirse en actor, era cumplir con el sueño frustrado de su padre. Naturalmente, Nick se burló del proyecto. Le dijo que si él, que era tan famoso, no lo había conseguido, ¿qué podía esperarse de su hijo? Sin embargo, George hizo oídos sordos, dejó la universidad y se puso a ahorrar dinero trabajando en Nadler's, una tienda de ropa masculina, y luego en una zapatería para señoritas. A finales de aquel año, se subió a su Chevrolet Monte Carlo y en 2 días y 2 noches llegó a la casa de los Ferrer en California. Su primera impresión fue la de extrañar a su propio padre.
bastante freudiano. Durante meses, Rosemary utilizó a su sobrino como una suerte de maestranza, personal de mantenimiento, una suerte de sirviente. Nunca he sido tan humillado como en la casa de mi tía. Una tarde estábamos todos sentados en la sala riendo a carcajadas. De repente Rosemary dio un salto y dijo: esta noche saldremos todos a cenar. Pero de inmediato agregó: tú no, Georgie, tú te quedas a hacerme las maletas. Clooney hizo las maletas, pero las suyas propias, huyendo al microdepartamento de su amigo californiano, el actor Tom Matthews. Así conoció a The Boys, su nueva familia, un grupo de 14 muchachos jóvenes con quienes aprendió uno de sus más peculiares talentos: las bromas pesadas. Al principio, el que peor suerte tenía era el propio Clooney, el nuevo, ya acostumbrado a volver rechazado de todos los castings. Lo más cerca que estuvo de conseguir un empleo fue en la película Thelma and Louise. Llegó a pasar 5 audiciones, pero sobre la recta final apareció un tal Brad Pitt que se quedó con el papel de JD. La decepción fue un antes y un después. Clooney supo que tenía que haber un cambio, probar con otra estrategia, volverse más seductor. ¿Y qué hizo entonces? Se preguntarán ustedes. ¿Ensayó más duro? No, sobornó a los jurados. Empezó a llegar a los castings con obsequios. Un día llevó cachorritos de raza Siberian Husky que había robado de la casa de Rosemary, en otro con una botella de champán. En una audición para un anuncio de Panasonic, el gigante japonés compró una docena de Sapporo, cervezas orientales de primera calidad, y las repartió entre el director y su staff. Cuando empezaron las pruebas, los japoneses ya estaban ebrios y muriéndose de risa. George comprendió que había ganado. Aquel primer éxito despertó sus ambiciones. Para multiplicar las propuestas, solía llamar a las grandes productoras haciéndose pasar por su propio agente. En 1987 consiguió un papel secundario en la comedia Papa Esiquia, pero la experiencia no fue tan buena. En el set nadie lo respetaba, se decía que era un pésimo actor y que solo lo mantenían por el contrato. Y en 1991 se marchó dejando un grato recuerdo, una foto de sus testículos con unas grandes gafas al estilo de Groucho Marx. A esta altura debemos destacar la devota paciencia de Clooney. Había llegado a los 30 años y la fama huía de él tanto como él huía de formar una familia. En 1989 se había casado con la actriz Talia Balsam, pero la dejó poco después alegando aburrimiento. Hacia el 94, una propuesta prometedora llegó a su contestadora, a su grabador de voz. Iba a rodarse ER Emergencia, la primera serie de médicos de la historia. Clooney calificó para el papel de Doug Ross, un atento pediatra que es a la vez un mujeriego empedernido, capaz de llegar ebrio a su turno en el hospital después de una noche de juerga. El actor no lo sabía, pero había firmado el gran contrato de su vida. El programa fue un éxito rotundo y esto es divertido, pero justamente en este casting Clooney no llevó ningún obsequio. Llegó medio borracho de verdad y dijeron: este es nuestro hombre. Se llevó 8 Emmy Awards por su primera temporada y de la noche a la mañana Clooney era reconocido en todas partes, no ya de Estados Unidos sino del mundo entero. Con los $40.000 que ganaba a la semana compró una enorme residencia en los montes de Hollywood. La llamó la casa de Clooney, que original, una garsonier llena de canchas de tenis, piscina y baloncesto. Aquel año George fue consagrado como el actor más sexy de la pantalla chica y llenaba las portadas de las magazines del espectáculo. Sin embargo, estaba lejos de ser el simpático y alegre artista que retrataba la prensa rosa. Esta es al menos la versión de Vanessa Márquez, quien supo interpretar a la enfermera Wendy Goldman en la exitosa tira. A poco de iniciar el rodaje, Vanessa empezó a sufrir bromas de mal gusto por, precisamente, su origen, su ascendencia. Aquella razzia xenofóbica y repudiable era encabezada ni más ni menos que por Clooney, ese que se agarraba a puñetazos supuestamente para defender los valores de la inclusión. Pero también lo acompañaba la actriz Juliana Margulies. La cosa se fue poniendo más y más espesa. En la segunda temporada, Márquez se acercó al productor John Wells y denunció que Clooney solía meterse en el camarín para tocarla sin consentimiento. Wells, en vez de horrorizarse, se rió. "Si no tienes pruebas, márchate", le dijo. Vanessa no solo fue silenciada, en 1997 fue echada por los productores y tras un breve paso por la sitcom Malcolm and Eddie, nunca más volvió a trabajar. Sumida en una profunda depresión, Márquez dejó de salir de casa y desarrolló una adicción a las compras que la llevó a la bancarrota. En suma, Hollywood la canceló para siempre y su vida se convirtió en un infierno. Pero eso no es todo. Hasta el día de su muerte, la actriz le puso nombre y apellido a su desgracia: George Clooney. Ella lo acusó de racista, de acosador y de acabar con su carrera solo por el placer de la venganza. Esta historia no termina aquí, les aseguro que lo peor está por venir. Tiempo al tiempo. En la cresta de su nueva fama, Clooney comenzó a ser invitado a programas televisivos. Una de sus primeras apariciones ocurrió en Politically Incorrect,
Correct, del presentador Bill Maher en el año 1996. Maher había manifestado su apoyo al republicano Bob Dole sobre la base de que era un héroe de guerra, pero Clooney le marcó un contrapunto. Yo vengo de una familia de patriotas, Bill, héroes que dejaron su sangre en la guerra civil para defender nuestra democracia, y en 1945 para defender la democracia de otros, la del mundo entero. Con ese legado votaré orgullosamente al presidente Clinton. Luego, Maher, que es extraordinariamente sagaz, a mí me cae muy bien, más allá de que no esté de acuerdo en muchas cosas, le preguntó si le gustaría conocer al presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y George contestó sí, definitivamente. Bueno, no fue Clinton quien sintonizó esa noche, pero sí un director de cine que venía de romper todas las taquillas con Pulp Fiction, Quentin Tarantino. Al verlo en TV, Tarantino pensó en Clooney para acompañarlo en Del crepúsculo al amanecer, dirigida por el mexicano Robert Rodríguez. Que el año George también rodó el mayor fiasco de su carrera, Batman y Robin de Warner Brothers. Un film denostado por los fans, por la crítica y por el propio Clooney, que la calificó como una película terrible. La cinta de Tarantino tampoco cumplió las expectativas y su debut en la pantalla grande pasó sin penas ni gloria. Pero esto no podía deprimir al hombre que perseveró 12 años hasta llegar a la fama. Clooney entendió que debía recurrir al viejo truco, cortejar a las autoridades. Y en ese caso no sedujo a los productores, sino al gobierno de los Estados Unidos. Durante la época de Clinton, la CIA había creado una sección especial con proyectos encaminados a lavar su imagen, tal como lo oyen. Esto impactó principalmente en Hollywood, donde guionistas de todo tipo escribieron proyectos para la agencia. En caso de que un director decidiera comprar los derechos, la CIA ponía a su disposición decorados, vestuario, extras, muchos de los cuales eran verdaderos agentes de la CIA y un acceso privilegiado a las nuevas tecnologías militares. Insólito. Fue el caso de The Peacemaker, dirigida por Steven Spielberg, y el primer largometraje de los estudios DreamWorks. Una historia que trata sobre unos misiles rusos robados al final de la Guerra Fría. Allí Clooney interpreta al teniente coronel Thomas DeVoe, un especialista en desarme, a quien la CIA le encarga encontrar las ojivas nucleares. A lo largo del film, el personaje arroja mensajes tan patrióticos como simplistas. Somos los buenos y cazamos a los malos. Evita a los civiles. Pase lo que pase, no disparen a civiles, añade en otra escena. Ambientada en una época donde los Estados Unidos se cargaron 9.700.000 personas en 5 años. Muy realista. En fin, se trataba de una campaña publicitaria de los servicios secretos. No se les puede pedir mucho. Clooney supo que había dado en la tecla y al año siguiente participó en Three Kings de David Russell. Situada al final de la Guerra del Golfo de 1991, un grupo de soldados va detrás del oro que las fuerzas de Saddam Hussein robaron al pequeño estado de Kuwait. En los primeros pasajes, la película parece esbozar una crítica a la intervención estadounidense en suelo iraquí, pero todo cambia de tono cuando los pobladores locales le piden al ejército que por favor los alimenten. De repente la cinta se transforma en una oda patriótica a los valores norteamericanos y esos buenos soldados imaginarios que salvan a los desafortunados árabes perseguidos por Hussein. Al verlos partir, la población desesperada intenta detenerlos. ¡No os vayáis! ¡No nos dejéis! El último cuarto de hora de esta patética pieza de propaganda se convierte en una especie de clip humanitario, utilizando imágenes en cámara lenta que muestran iraquíes cruzando la frontera y corriendo hacia una nueva libertad. Probablemente la que Clinton les regaló, matando a 1 millón de niños de hambre con sanciones atroces pocos años más tarde. En el 2000, Clooney redobló la apuesta y lanzó su propia productora Sección 8, en sociedad con el director Steven Soderbergh. El objetivo era hacer películas de alto voltaje político, esas que rechazan las grandes cadenas, pero que pueden subvencionar a los gobiernos. Solo había un problema. Las elecciones de ese año no las ganó su gran amigo Al Gore, el ecologista que de hecho se llevó un Oscar por la película catastrófica sobre los osos polares que se hunden, y de hecho ahora hay más osos polares que nunca en la historia de la humanidad, sino que el que venció fue el conservador republicano de Texas, George Bush, no exento de controversias. Clooney y su nuevo socio debieron trazar rápidamente un plan B, producir una película de palomitas con un reparto estelar y así llenar las arcas de su incipiente empresa. Para eso eligieron hacer una adaptación de Ocean's 11, estrenada en 1960 con la actuación de Frank Sinatra, que relata un grupo de 11 amigos que combatieron juntos durante la Segunda Guerra Mundial y se reencuentran 15 años más tarde para robar 5 casinos de Las Vegas en una sola noche. El remake de Clooney fichó estrellas como Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts y otros grandes actores y fue estrenada en diciembre de 2001. Apenas 3 meses después de los ataques de Nueva York, una multitud se volcó a las salas buscando una distracción del horror de esos meses. La cinta
recaudó 183 millones de dólares en suelo americano y casi 450 en el extranjero. Un mega taquillazo que elevó a Clooney al pedestal hollywoodense. Aunque Guy Lexon, un destacado crítico de cine antibelicista, sostuvo que Clooney había recibido un enorme patrocinio por parte de la CIA, reclamándole favores a cineastas y actores semi-extorsionados para que rebajen sus tarifas y llevar adelante esta empresa tan rentable. Estaban urgidos por distraer la atención pública del nuevo orden totalitario que Bush comenzó a imponer a partir de los sospechosísimos eventos de septiembre. Pero bueno, para celebrarlo, el actor adquirió Villa Oleandra, una mansión de 25 habitaciones ubicada en las orillas del lago Como en Italia. Su anterior propietario había sido el multimillonario rey del ketchup John Haynes III, y la propiedad fue vendida por su viuda Teresa Haynes Kerry, que en 1994 contrajo segundas nupcias con el importantísimo político demócrata John Kerry, el mismo que sería candidato presidencial en 2004, secretario de Estado de Barack Obama desde 2012 y que hoy es el zar del clima de Joe Biden. Su hijastro, por cierto, el hijo de la señora Haynes, es socio de Hunter en todos sus negociados corruptos y la red de tráficos de influencias que está generando al día de hoy una investigación para impeachment y juicio político de Biden. Y por cierto, un destacado miembro de la sociedad secreta Skull and Bones, la más poderosa y desconocida de los Estados Unidos. Video recomendado si no lo han visto todavía, estará al final de este. Dado el nivel de privacidad, George nunca dudó en llevar a la gran pantalla su reliquia arquitectónica italiana, donde se rodaron escenas de Ocean 12, Casino Royale o Star Wars Episodio 2, El ataque de los clones. Pero la compra fue mucho más que eso. El negocio con John Kerry significó codearse con las grandes ligas de la élite política norteamericana, especialmente la ala izquierda, algo que para Clooney se había convertido en una verdadera obsesión personal. En enero de 2003, el actor fue una de las voces más críticas contra George Bush ante la inminente invasión a Irak. Primero apoyó a Afganistán, pero cuando se volvió impopular, de repente se volvió pacifista y empezó a criticar la guerra de Irak. Cito: el gobierno actual funciona como Los Soprano. Bush podría encontrar fácilmente un buen lugar en el crimen organizado. ¿Por qué no negociar con Saddam Hussein en lugar de correr al lugar y matar a tantísimos civiles inocentes? Curioso que no mencionara a Joe Biden o al propio John Kerry, que fueron los senadores claves para dar luz verde a esta invasión que ocurriría en marzo. De hecho, Biden era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en aquella época. Sin su apoyo era imposible llevar a cabo la guerra adelante. Pero nada de eso disuadiría a Clooney de apoyarlo en todas sus campañas desde entonces hasta la fecha, con dinero y con su rostro. Pero bueno, sus declaraciones le granjearon la enemistad del Partido Republicano, que a través de sus propios medios de comunicación como la Fox, instaló la idea de que Clooney y su carrera estaban culminados. Por primera vez el actor sintió miedo, y el miedo creció cuando dos estudios, Miramax y Universal, le negaron importantes trabajos por su hostilidad a la guerra. Pero cuando la noche era más oscura y pensó en dar un paso al costado, el teléfono del actor sonó y al otro lado de la línea le habló un hombre inesperado. Y cómo se nos cruzan todos los documentales en esta historia, pero también le dedicamos el suyo, el de la CNN y Ted Turner. Sí, Ted Turner, el eugenicista que sostenía que la población mundial no debía superar los 2.000 millones de personas y que había que acabar con los que sobraban de una u otra forma. Ese mismo Ted Turner, accionista de Warner Bros., nos llamó para darle aliento. Hijo, no claudiques. Aunque a mí me encanta hacer lo que el gobierno me pide y recibir la recompensa, le hace la propaganda de la guerra de Irak, también me encanta mostrar aparentes voces críticas. Así que te invito a hablar a mi canal cuantas veces quieras. No te doblegues. Critica todo lo que quieras a Bush y no dejes de filmar tus películas. Warner Brothers seguirá a tu lado. No en vano, unos años más tarde, Turner diría que George Bush es el hombre más peligroso del mundo, luego de haber sido un aliado fundamental para la gran puesta en escena que llevó al genocidio de Irak. Pero bueno, con el apoyo de Turner, a quien Clooney llamaba un hombre tolerante, amigo de todas las voces, se aventuró al proyecto más emblemático de su carrera, Syriana. Allí interpretaba un agente de la CIA que desaprueba la política de Washington en Medio Oriente, luego de que la codicia de una empresa petrolera derive en un ataque terrorista en Norteamérica. Es fácilmente deducible que muchos de sus amigos en la agencia habrán mirado con buenos ojos que inyecte en el imaginario colectivo la idea de que hay
agentes buenos, agentes pacifistas. La cinta es una crítica directa a la administración Bush, pero también, cito las palabras de Clooney, a un sistema que gira en torno al petróleo desde hace más de 60 años. Una vez más, la ira de los republicanos no se hizo esperar. El periodista conservador Charles Krauthammer llegó a escribir en el Washington Post: Osama Bin Laden no podría haber hecho esta película con mayor convicción. Lo cierto es que Clooney experimentó un extraño suceso en el rodaje, inmerso en la guerra de las cloacas de los servicios de inteligencia, donde, seamos claros, él tomaba partido por una parte. Mientras filmaba una de las primeras escenas, alguien se llevó puesta su silla. El actor cayó al suelo y se rompió la dura madre, que es la envoltura alrededor de la columna que contiene el líquido cefalorraquídeo. De hecho, dicho líquido empezó a salir a cuentagotas por su nariz. Tenía tanto dolor que durante varias noches llegó a pensar incluso en terminar con todo, ustedes me entienden, pasar de esta vida. Y estuvo 3 o 4 meses dependiendo de analgésicos. Pero bueno, este sacrificio, o este aparente sacrificio, habría valido la pena, porque el film consiguió el primer y único Oscar de su carrera, en la categoría de actor de reparto. Había sobrevivido al accidente, pero también a los conservadores. Erguido como un auténtico héroe de la progresía, pudo dedicarse de lleno a lo único que parecía gustarle más que actuar: la política. En 2006 lanzó Oil Change, una campaña para denunciar la peligrosa dependencia de Estados Unidos al petróleo extranjero, en particular del mundo árabe. Esto está lleno de contradicciones, porque Clooney luego criticaría con ferocidad las políticas energéticas de Trump, que al retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París extendió la técnica del fracking, logrando el autoabastecimiento energético de Estados Unidos, por ejemplo a partir de la explotación de pozos petroleros en Texas o en Alaska, lo cual de hecho redujo drásticamente el interés económico en generar más guerras en países petroleros. Pero Clooney no es coherente con ninguno de los valores que predica. Clooney es lo que su padre le enseñó a ser: una careta, una máscara de teatro, un disfraz, un camaleón. Por aquellos años también se convirtió en el principal rostro de ayuda humanitaria a Darfur, una región al oeste de Sudán que vivió uno de los peores genocidios de este siglo. El conflicto comenzó en 2003, cuando el gobierno autoritario del árabe Omar al-Bashir llevó adelante una campaña de limpieza étnica contra grupos insurgentes a través de un feroz bombardeo, obligando al desplazamiento forzoso de millones de personas. Al mismo tiempo, equipó a milicias locales conocidas como Janjaweed, de origen árabe, que incendiaron pueblos completos y mataron a cuanta persona se les interpuso en el camino. Más de 400.000 seres humanos vieron el sol por última vez en Darfur, en su mayoría mujeres y niños. Pero había otra causa detrás de la trama, y es que la región había descubierto nuevos yacimientos petrolíferos. Poco a poco, Clooney se erigió en una suerte de embajador de su causa, obteniendo la mayoría de los fondos a través de Nespresso. Sí, la marca de café, que le aportaba $10 millones al año por aparecer en sus publicidades. Como veremos más adelante, esta ayuda no sería nada inocente. La cuestión Darfur también llevó a Clooney al Capitolio, donde se reunió con un joven senador de Illinois, de origen afroamericano, para platicar sobre el conflicto. Tuvimos la oportunidad de conocernos mejor. De hecho, nos hicimos amigos, explicó el actor en una rueda de prensa. Es una buena persona y realmente lo considero uno de mis íntimos. El senador no era otro que Barack Obama, por entonces mucho menos conocido que el actor. De hecho, esta amistad fue el primer salto a la multitud para el político, un gesto que Barack nunca olvidaría. El 14 de septiembre de 2006, Clooney pronunció su primer discurso ante las Naciones Unidas. Mientras los embajadores chino y ruso abandonaban indignados el salón, la estrella exigió que la ONU intervenga militarmente en Sudán. Esto desencadenó la ira de los países árabes. El embajador de Qatar se levantó de su escaño y gritó: "Protesto que a un actor se le permita hablar así en este lugar. ¿Cómo se atreve y quién se cree que es?". Pero bueno, la ONU hizo caso omiso y en 2007 lo nombró mensajero de la paz, la máxima distinción posible para un civil y la más irónica para un civil que reclama invasiones. Así que George pudo alternar entre tan prestigioso título y el del soltero más codiciado de Hollywood, otorgado por las revistas femeninas. Pues si algo llamaba la atención entonces, es que Clooney iba siempre con una mujer distinta a su lado, nunca la misma. Esto empezó a despertar sospechas, a lo que se sumaron las misteriosas fiestas en la mansión de Villa Oleandra, donde el actor pasaba varios meses del año. Muchos de sus amigos ilustres compartían días y noches y días y noches y días y noches con él, alegando que andaban mucho en moto de agua y bicicleta. De hecho, crecieron rumores sobre una supuesta doble vida y blogs de internet rebautizaron su casa como Lago Homo. Pero bueno, obviamente lo que George Clooney haga con su vida privada nos tiene sin ningún cuidado. No así el hecho de que el alcalde local, Roberto Pozzi, haya protegido la privacidad del actor con una ordenanza municipal que prohíbe a grupos de más de 2
personas caminar frente a su mansión, pese a que literalmente hay un parque público, con lo cual el parque público dejó de ser un parque público. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.